3. Buenos días, Magister Mónica. Nuestro grupo está conformado por Anchón de Osorio Cindy, Vaque Santana Natalia, este año Macías Karen, Flores Pico Melanie, Ponce Navarrete Laura y mi persona, Mesa Cuenca Katy. A continuación vamos a hablarle de un tema muy importante que son los mecanismos cohesivos. Ok, estos mecanismos cohesivos pues son fundamentales, puesto que permiten entrelazar ideas y partes del texto. Es decir, mediante estos nosotros podemos entrelazar ya sean oraciones, frases, inclusive párrafos, de forma lógica y coherente, lo que nos permite mantener una progresión temática y a su vez también un referente comunicativo. Estas son estrategias pues que se utilizan para asegurar la cohesión y también las relaciones semánticas. Cabe resaltar que esto también va a depender del propósito del texto. Continuamos con la clasificación de los mecanismos de cohesión. Como primero tenemos mecanismo de cohesión gramatical. Estas unen oraciones y palabras mediante estructuras gramaticales. Por ejemplo, el estudiante estudió toda la noche porque tenía un examen importante el día de mañana. Pues aquí el por qué une las dos oraciones estableciendo una relación gramatical. Segundo, mecanismo de cohesión léxica. A este utilizan palabras y expresiones para conectar ideas. Por ejemplo, el profesor explicó el concepto de manera clara y concisa, utilizando ejemplos relevantes y claros. Pues aquí la repetición de la palabra claro y el uso de sinónimos, que en este caso es conciso, crea una cohesión léxica. 3. Mecanismo de cohesión semántica. Esta establecen relaciones de significado entre ideas. Por ejemplo, la lluvia causó inundaciones y daños en la ciudad y la ciudad sufrió grandes pérdidas económicas. Pues aquí la relación de causa y efecto entre la lluvia y las inundaciones es el daño. Cuarto, mecanismo de cohesión pragmática. Esta consideran el contexto y la intención comunicativa. Por ejemplo, ¿qué hora es? Tengo que ir al aeropuerto, ¿ya? Aquí la explicación sería ¿qué hora es? Que implica una solicitud de información relevante para la acción que es que tiene que ir al aeropuerto. Y última, mecanismo de cohesión textual. Organizan estructura en el texto. Esto es cuando se le da orden a un texto. Por ejemplo, un ensayo debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Pues esto hace que nuestros trabajos estén más organizados. Bueno, hablemos un poco sobre las estrategias para lograr un buen mecanismo cohesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que exista coherencia en un texto. Inicialmente, las ideas deben ser entrelazadas de manera clara y lógica, permitir que el lector, cuando esté leyendo, pueda entender, no esté confundido. Existen diferentes puntos que debemos tener presente para lograr esto, los cuales son planificación de textos, uso de conectores lógicos, lo que es repetición, referencias y sustituciones, y revisión y edición. Pues bueno, hablemos un poco sobre la planificación estructurada de texto. ¿Qué quiere decir? Que para iniciar a hacer un cuento, digamos, ciencia ficción, nosotros debemos organizar ideas. Luego, lo que vamos a hacer es un organizador gráfico para indicar nuestras ideas, cómo podemos entrelazarlas, darle un contexto, que cada párrafo deba desarrollar una idea y se entreconecten, o sea, que exista una conexión clara. Pues bueno, también tenemos lo que son los usos de conectores lógicos. Estos se utilizan para poder unir los textos. Podemos mencionar lo que es adición, contraste, causa y efecto. Adición podemos utilizar además, también. En contraste, sin embargo, pero. Causa y efecto, por lo tanto, debido a.
También tenemos lo que es la repetición. La repetición es utilizar diversas palabras para no repetir, para no que se repita la misma palabra o abusar. También tenemos lo que es la referencia y sustanciales. ¿Qué quiere decir esto? El uso de pronombres y sinónimos para que exista una fluidez al momento de leer y el lector pueda imaginar y gustarle la historia. También la última, que es revisión y edición, que es una de las partes esenciales. Porque si no existe eso, cuando el lector va a leer, no va a entender, no va a querer interesarse, terminar la historia. Y lo que se quiere lograr es que el lector se atraiga de lo que está. Por eso existen revisiones y si existe algún error, ajustarlos con los conectores que ya les había mencionado anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre las reglas textuales del mecanismo de cohesión, que son tres, pero estas de aquí van enlazadas de las cuatro mega reglas que consisten en lo que es repetición, progresión, relación y no contradicción. Bueno, esta de aquí son reglas propuestas de Charroyes. Una de ellas es la recurrencia, que se refiere a la repetición o referencia a elementos ya mencionados en el texto. Aquí les he traído un ejemplo que dice, María fue al mercado, ella compró manzanas y naranjas. Bueno, estamos repitiendo, pero no obviamente el nombre, sino que haciendo referencia ya a algo relacionado. Por ejemplo, aquí en negrita tenemos a María y ella, que se refiere a la misma persona. Bueno, en progresión tenemos, las ideas se desarrollan lógicamente una tras otra. El ejemplo es, encendió la computadora, abrió el documento y comenzó a escribir. Bueno, aquí el ejemplo es encendió, luego abrió y ahí comenzó. O sea, son, como ya lo había dicho en el texto, que se desarrollan una tras otra. Y la de conexión, que involucra la relación entre las ideas mediante el uso de conectores. Eso es lo que estaba explicando mi compañera, que dijo algunos conectores, pero en este caso puso un ejemplo con uno. Dice, el informe estaba incompleto, sin embargo, el contenido que se presentó fue relevante. Es decir, que el conector quien une esta idea es sin embargo. Ok. Mederos en 1988 distingue dos tipos de cohesión textual, el de la correferencia o recurrencia y la conexión. ¿Qué se refiere en la correferencia o recurrencia? También se puede llamar un anáfora y este pues permite reiterar un referente a lo largo de un texto mediante pues diversas estrategias, como lo es el uso de pronombres, que ayuda a mantener pues la continuidad referencial. Y también tenemos lo que es la conexión, que pues se refiere a los recursos que facilitan la coherencia global del texto, así como los conectores y la repetición de palabras claves, lo que asegura una fluidez y organización lógica en el discurso. Ejemplos de mecanismos cohesivos. 1. Recurrencia o correferencia. Ejemplo, el gato estaba cansado. Él había corrido todo el día. En este caso, el pronombre él se refiere a el gato, lo que permite mantener la referencia en el texto. Función. Mantiene el referente dentro del texto, asegurando que el lector pueda seguir la línea de pensamiento sin perder de vista el tema principal. Conexión. Ejemplo, Juan quería salir, sin embargo, la lluvia no se lo permitió. Aquí la conjunción sin embargo conecta dos ideas contrastantes. Y la función es que relaciona lógicamente oraciones o párrafos, garantizando que las ideas fluyen de manera coherente y mantengan una estructura lógica. La progresión temática. Ejemplo, la contaminación es un problema creciente en las ciudades. Por esta razón se ha implementado
políticas ambientales más estratégicas. En este caso, por esta razón, introduce una consecuencia o desarrollo del tema, y su función es que facilita el avance en la exposición de ideas, creando una continuidad temática en el texto. La repetición. Ejemplo, la casa era muy antigua. La casa había sido construida en 1900. El uso repetido de la casa refuerza el tema central del texto y la función es que refuerza la temática o el referente principal, evitando ambigüedades y asegurando la claridad y la interpretación del texto. Como conclusión, sobre toda la lectura y todo lo que han expuesto mis compañeras, se dice que los mecanismos cohesivos juegan un papel esencial en la construcción de textos escritos, ya que permiten una comunicación clara y fluida. La cohesión se logra a través de recursos como la correferencia, la repetición, la conexión y la progresión temática, las cuales aseguran que las ideas se mantengan entrelazadas y que el lector pueda seguir el hilo argumental sin dificultad. Tal como se ha señalado, autores como Álvarez en el 2001 y Charoyes en el 1978 coinciden en la importancia de estos mecanismos para garantizar tanto la cohesión formal como la coherencia cognoscitiva en los textos. A través de su adecuada utilización se logra una escritura más eficaz y comprensible, lo que es fundamental en el contexto educativo y en la evaluación de producciones escritas.